Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré de esclavos del comunismo. Venezuela, Bolivia y Cuba son los tres más patéticos ejemplos de venenoso comunismo en América Latina. Esos pueblos son esclavos del comunismo sin derechos y sin libertades. Son las cárceles más grandes de nuestro continente. Este átomo de la comunicación ha estado en esas naciones comunistas en cuando menos 3 ocasiones. Y llego a la conclusión de ser igual que mis compatriotas mexicanos. Seres afortunados que lo tenemos todo, principalmente libertades y derechos que consagra la Carta Magna de 1917. En Cuba, por ejemplo, la alimentación de más de 11 millones de cubanos es a base de negritos, es decir, frijoles negros con arroz todos los días. La base de la economía cubana es el turismo, porque a través de la llamada industria sin chimeneas, el régimen cubano capta dólares y otras divisas. Los cubanos riquillos son propietarios de algo así como 100,000 autos antiguos que datan desde hace un siglo, que son patrimonio de la nación. Nadie puede venderlos a ningún extranjero. Los cubanos no pueden protestar, no pueden salir del país, y aquellos que lo hacen de contrabando son considerados traidores a la patria. Solamente pueden salir de Cuba los intelectuales o los deportistas para representar al país en algún evento internacional. La moneda de los cubanos proletariados o chairos son los chavitos. Con ellos pagan en las tiendas y estanquillos en la calle alimentos, artículos para limpieza o medicamentos. A nadie le venden más de 2 artículos: 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijol, 2 litros de leche, 1 litro de aceite, 2 jabones para baño, 2 cremas dentales, una camisa, un pantalón o un par de zapatos que casi nunca pueden comprar porque no les alcanza para ello. Y en fin, que el comunismo reduce a los seres humanos a esclavos del comunismo. Tengo la costumbre de escuchar por las tardes Radio Martí y con angustia escucho que la gente en Cuba, con 11,273,000 habitantes, tienen casi 2 meses sin comprar arroz o frijoles. Y los presos políticos no tienen derecho a comer ningún tipo de carne en ninguna época del año. Su alimentación se reduce a comida para perros. Me preguntan que si en Cuba y otras naciones comunistas hay ricos. Pues claro que los hay, y son los meros papas fritas en el gobierno. Es decir, son narcos, contrabandistas o los importadores de alimentos regularmente de las naciones comunistas como Rusia o China. Los dictadores gobernantes y sus familias regularmente viven en el extranjero. Solamente la Guardia Nacional se encarga del control del Estado. Si viven en Cuba, muchos politicastros llegan a tener hasta 15 casas, como ocurrió con el gran dictador Fidel Castro, quien contaba exactamente con 15 opulentas casas y estratégicamente se guiaba por cuestiones de seguridad con un manual que perteneció a Pancho Villa. En Cuba, todo aquel que vive de la economía informal, es decir, que vende chácharas, elotes, tamales, etc., tiene que pagar impuestos al Estado. Si alguien es propietario, por ejemplo, de una vaca y la vende, tiene que pagar al Estado una alta contribución. A menos que demuestre que si sacrifica a ese animal, su carne haya sido repartida entre la familia. Si ello no ocurre, ese individuo tendrá que ir a la cárcel. Y lo mismo ocurre con aquellos que tienen una casa. La casa no es de ellos, sino del Estado cubano, y le deben pagar renta al comunismo. En Cuba hay desesperación. Hombres y mujeres dan la impresión de ser unos náufragos. ¿De qué es capaz un náufrago? De todo. Por ello, las mujeres cubanas buscan por todos los medios a turistas extranjeros para implorarles que las saquen de ese infierno a cambio de lo que quieran. Y solo así, algunas mujeres han dejado de ser esclavas del comunismo. ¿Por qué le hablo de semejante esclavitud? Porque sobre México se cierne ya la esclavitud comunista. Si no elegimos con sabiduría a la presidenta, diputados
diputados y senadores el próximo 2 de junio. México habrá caído en la esclavitud comunista y de ello le hablaré mañana. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.